Este es Carlos Dávila transmitiendo por estos medios. Esta tarde, ya avanzada la tarde, me di cuenta que los cabros no habían comido. So salí afuera y ya me tomó la noche un poco. Y mientras estaba atendiendo los animales, me vino una palabra del Señor y me recordó los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y cómo nos estamos acercando a cosas situaciones que tal vez hacían siglos y no sé, milenios que no ocurrían. He estado leyendo un poco sobre los imperios de la tierra, refiriéndome a lo que hemos hablado anteriormente sobre ese sueño y la estatua de Nabucodonosor. Cuán preciso ha sido Dios con sus profecías, hablando de los babilonios, los caldeos y luego los medos persas. Lo que ocurrió con Ciro, cómo Dios puede tocar el corazón de personas que no son parte del pueblo de Dios. Pero en fin, Dios es Dios. Y luego cómo Él trazó el siguiente imperio bajo Alejandro el Grande, los griegos, aunque fue de corta duración, sabemos, ¿no? Históricamente fue algo que revolucionó todo el mundo conocido de entonces y, en cierta forma, le dio el lenguaje griego a todo el mundo existente. Ahora, luego vinieron los romanos, algo muy diferente, ¿no?, a lo que estaban acostumbrados. Pero en fin, fue uno de los imperios que se desarrolló con el tiempo y quedó en la historia, quedó en la profecía y en la historia bíblica. Entonces, pensando en esa estatua de Nabucodonosor y cómo el Señor concluye en los pies de esa imagen y nos recuerda que serían también gobiernos y reyes. Y precisamente estamos viendo hoy en día en esa misma área geográfica donde existió la extensión mayor del Imperio Romano. No vamos a hablar de los detalles de cómo ocurrió todo esto, pero por lo menos sabemos que comenzó con una república y llegó un momento en que eso murió, por decirlo así, y se transformó entonces en el imperio de los... pensaban que tenían algún derecho divino, se llamaron emperadores, ¿no? Pero es ese momento en el tiempo, esos 10 dedos de los pies que significan reyes y naciones, que hayan más o menos, no tiene mucha importancia, más el efecto que esto debe de tener en los que estudian la profecía y las enseñanzas bíblicas para nuestros tiempos, porque sí hay un lenguaje detrás de todo esto que nos confirma que si todo lo demás se cumplió al pie de la letra, entonces ¿por qué no se va a cumplir el final, la conclusión? Entonces Europa, esos países del viejo mundo, ¿no?, como le llamamos también, están situados precisamente en esa expansión donde estaba o alcanzaba, pudiéramos decir, el antiguo imperio romano. ¿Qué está pasando? Porque nosotros estamos en el nuevo mundo, como se dice, y es como si no tuviéramos parte con lo que está ocurriendo. Pero Dios lo dispuso así. Dios tenía todo planificado en su sola potestad, porque siempre Dios puso en el centro de la profecía, puso en el centro de la creación, puso en el centro de las naciones y de los pueblos de la tierra. Dios siempre puso a Abraham. ¿Por qué? Porque Él quiso, no que Abraham fuera mejor, sino porque Él quiso simplemente, y de ahí Él estableció un pueblo. Abraham le creyó a Dios
le fue contado, tomado por justicia, y entonces Dios dijo, con este voy a trabajar. Y le mostró todas las promesas, o por lo menos parte de las promesas que le corresponderían al pueblo que saldría de los lomos de Abraham, y más bien pertenecientes a Abraham, y que se relacionarían con los viajes que Abraham comenzó a hacer mientras él vivió, y cómo Dios lo usó para, de sus lomos, pues sabemos la historia de Ismael, ¿no? Pero no iba a ser a través de Ismael que Dios iba a concluir esta historia, sino que iba a ser a través de otro hijo llamado Isaac. Y por ahí seguimos entonces esta historia del pueblo de Dios. Por ahí seguimos con Jacob. Dios cambia su nombre de Jacob y le llama Israel. Entonces, de ahí, amados, todo lo que ocurre después fue directamente al punto de lo que Dios quería hacer, porque iba a traer al Mesías, al que iba a restaurar todas las cosas. Y escogió de todas las tribus, escogió la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero siempre se dispuso en agradar a Dios, y dejó que la misericordia de Dios fluyera en su espíritu. Siendo rey, no se enalteció nunca de todo lo que Dios hizo a través de sus manos y a través de su reino. Bueno, el asunto es que así llegamos a Cristo hace 2000 años atrás. El Mesías de Israel a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios abre las puertas para todo aquel que cree. Se establece la iglesia. Vemos ese comienzo en el libro de los Hechos. Él tiene que regresar, el Mesías, Cristo, Jesús de Nazaret, necesita regresar a las moradas de su Padre, pero no nos deja huérfanos y nos da a Dios en la manifestación de su Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres personas, es un solo Dios. Tal y como Dios le dijo a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová mi Dios, uno es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entendemos, porque a Dios nadie lo puede ver, Dios es Espíritu, y a Jesucristo en toda su gloria, el apóstol Pablo lo vio por un instante, nada más, y era como el sol brillante del mediodía, quedó ciego por 3 días. De la única manera que podemos nosotros tener esta relación personal con Dios es por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante y crucial la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. No es algo nuevo, porque ya Dios se manifestaba con su Espíritu en el Antiguo Testamento, como decimos. Pero para la iglesia fue algo diferente, una llenura amplia, poderosa, completa, porque Él no da su Espíritu por medida. Pero para todo aquel que cree, todo aquel que estuvo dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, y Dios dijo claramente que había ciertas cosas que necesitábamos hacer como pueblo para identificarnos con el pueblo de Dios. No que fuéramos mejor que los judíos, ni que los judíos fueran mejor que nosotros, no. Y Él estableció el mismo bautismo de arrepentimiento, que los judíos estaban muy familiarizados con él. En el río Jordán apareció un profeta de profetas llamado Juan, hasta le dijeron Juan el Bautista, y él bautizaba en el río Jordán, y no es el bautismo que nos enseñaron y que probablemente usted también, como yo, pues fuimos bautizados de esa manera. No era ese tipo de bautismo, era una inmersión completa en el río, donde la persona hacía un acto de fe después de pronunciar un arrepentimiento. Yo creo, me arrepiento. Y así bajaban a las aguas del Jordán en arrepentimiento. Pero entonces pasó algo extraordinario, ¿no? Dios
tenía todo preparado. Este es el bautismo en agua. Y usó al mismo Juan para informar al pueblo de Dios después de ahí que detrás de él vendría otro. Y ese, refiriéndose a Jesús de Nazaret, ese os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces nos damos cuenta que Dios pues sigue un patrón, sigue un molde, porque íbamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. Jesús iba a regresar, entonces teníamos que por la fe creerle a Dios y pedirle a Dios que nos diera lo que Él nos prometió. Esta es la promesa para los que quieran, para los que están cerca y los que están lejos, dijo Pedro. O sea que esto era para todo el mundo. Y lo hizo un mandamiento. Aunque Juan lo estableció como un mandamiento. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después Jesús mismo, el Señor lo reafirma otra vez. No salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, llenos del Espíritu Santo, bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, en el aposento alto, mientras estaban todos reunidos. Y dejó una señal. Él dio muchos dones, dio dones de maravillas, dones de fe, dones de milagros, dones de sanidad, hasta dones de hablar en otras lenguas y de interpretación de lenguas. Y todas esas cosas que para algunos les es ocasión de caer, no entiendo, pero tendrán que darle cuentas a Dios como todos, ¿no? El asunto es, yo prefiero creerle a Dios. No hay error en eso. Porque Dios lo dice. Entonces, Dios hizo algo que no está en la lista en realidad de los dones que Él dio. Dios lo estableció como una señal. Algo así, cuando estaban en el desierto, Dios les dio un pan que ellos no sabían, una comida que ellos no conocían, y vino del cielo. Y Dios les dijo, esto les será el sustento y no necesitarán nada más. Esto es todo lo que necesitan en el desierto para poder fungir, vivir, caminar, trabajar, hacer todo lo que necesitan hacer y sobrevivir, y nada les faltará. Entonces ellos no sabían lo que era, pues no tenía nombre, y ellos dijeron, ¿qué es eso? Y de ahí la palabra maná. Entonces el Espíritu Santo nos bautiza. Dios se le puede llamar el bautismo de Cristo. Está el bautismo de Juan por agua de arrepentimiento, como dijo en la conversación que tuvo Pablo con los discípulos en Éfeso. Pero también le podemos llamar el bautismo entonces el bautismo de Cristo, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces nos dejó una señal. Así como el maná no sabían lo que era, el bautismo en fuego es evidenciado por hablar en otras lenguas, pero no es un idioma, no es la glosalía que se habla en el griego de los idiomas, ni tampoco los dialectos que aparecen en griego también la palabra, no. Es más bien una lengua angelical, una lengua que no es de aquí. Así como el maná no era de aquí, las lenguas angelicales no son de aquí. Entonces, esa señal es muy evidente, porque todo creyente que es bautizado con Espíritu Santo y fuego va a hablar en esas lenguas y no tienen interpretación. No tienen interpretación. Y el que las habla en ese momento no sabe lo que está diciendo. Eso no es el don de lenguas, ni tampoco es el don de interpretación. Es algo completamente diferente. Repito, es como el maná que cayó del cielo. Y así cayó del cielo y aparecieron esas lenguas repartidas sobre ellos. Y luego hay una pausa, y ahí es donde algunos tal vez tropiezan pensando que la palabra glosalía
es necesariamente refiriéndose a ese momento inicial y pasan por alto una pausa que hay en esos momentos. So, los que lo quieran aceptar, pues como dije antes, es mejor creerle a Dios que a establecer nuestros propios razonamientos y argumentos, ¿no? Entonces, el bautismo en fuego vino a ser algo que tenía una señal específica, y esa señal era hablar en otras lenguas, pero eran lenguas angelicales. No tienen nada que ver con el don de lenguas, nada que ver con la interpretación de lenguas. So, por ahí sigue esta historia que no quería entrar en tanto porque quiero hacer esto de una manera corta, y tal vez pueda en el futuro hacer algo más con tal de ayudar a cualquier persona que esté interesado, que esté interesada en beber de estas aguas, como se dice, porque esto es un río de Dios y lo tenemos ahí al alcance en nuestro ordenador, en nuestra computadora, en el celular. Tenemos prácticamente casi todo lo que necesitamos para poder recordar estas cosas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no habrá excusa, amados, no habrá excusa. Pero se acercan tiempos difíciles, tiempos de crisis, y le dirán, pero siempre están hablando. No, no, ustedes se darán cuenta que en estos momentos sí hay algo que se está cocinando allá afuera. Y no es asunto de las noticias nada más. Estamos bendecidos dependiendo del lugar donde tú vives. Si vives en un pueblo o ciudad pequeña, como nosotros aquí en este lugar, pues no se ve tanto el problema. Eso no quiere decir que no esté pasando cerca y no nos hayamos dado cuenta. Pero mayormente en las ciudades grandes, indiscutiblemente ya el fuego se ha encendido. ¿Quién lo apagará? Entonces, obviamente algo de cuidado se acerca. Se acercan las elecciones en el mes de noviembre y por el momento eso parece ser el catalítico, el momento crucial antes y después de esas elecciones de lo que se puede desencadenar en este lado del mundo, ¿no? En esta nación, la nación más poderosa y bendecida de la tierra. Pero así es la historia y la historia se repite. Pero mientras estaba yo dándole alimento a los cabros, como empecé hace rato, ¿no?, a decirles, me vino este versículo de Mateo 5:20, y está aquí, lo tengo en la pantalla, usted lo puede ver. Dice en realidad que, y es Jesucristo hablando precisamente sobre diferencias. Estoy utilizando la versión antigua, Reina Valera de 1909, porque contiene las referencias que son importantes hoy en día, las referencias Strong. Cuando lees en el Nuevo Testamento, las referencias van a estar en el griego. Cuando lees el Antiguo Testamento, las referencias van a estar en el hebreo o en el arameo, según sea el caso. Pero dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hace unos días atrás mencionamos esto. La palabra reino es la palabra basileo, que en el griego la utilizan de esa manera. Aquí lo pueden ver, la letra está pequeña, pero ahí está, reino, basilea. Entonces, esto es algo que pues se oye bonito cuando lo hablamos académicamente, pero cuando vamos al contexto de la palabra, yo estaba pensando y dije, bueno, Señor, a la verdad que estamos viviendo en tiempos donde esta escritura casi se pudiera decir que representa partidos políticos. Sin decir el partido político, sin mencionar esto,
todo creyente se debe dar cuenta de lo que está ocurriendo en esta nación. Siempre les he dicho, llamaremos y debemos de llamar al pan pan y al vino vino. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, todo lo demás de mal procede. Pero si consideramos esto, partidos políticos, aquí en este caso específico Jesús dice claramente y menciona fariseos, escribas y fariseos. Era un grupo diferente de personas en la política de entonces, rabinos, estudiosos, conservadores, que no eran de la mentalidad liberal de aquellos que se llamaban y se denominaban los saduceos, muy helenísticos, ¿no? Y liberales. Y de hecho tengo un poco de información, creo, aquí, y si aprovecho bien el tiempo les puedo leer esto rápidamente, porque habla precisamente de los saduceos, llamados sadoquitas. Conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta que se desarrolló en Jerusalén entre los siglos I y II antes de Cristo. Recordad que hemos hablado sobre eso también, porque fue un tiempo en que la República de Roma se vino abajo, y después del asesinato de Julio César, entonces todo cambió. Ya entonces los emperadores se comenzaron a considerar divinos. De ahí de la palabra César, Augusto César. Pero en fin, aquí vemos que los saduceos comenzaron en ese tiempo a identificarse como tal, entre el primero y segundo siglo antes de Cristo. Entendamos también que en ese tiempo ocurrió algo trágico para la nación de Israel, pero vamos a llegar ahí más adelante. Estos en general ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. Los saduceos eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, y en base a ello tomar decisiones que los beneficiarían como nación. Por eso les dije que comencé a ver esto como partidos políticos, y es precisamente lo que tenemos hoy, la división que tenemos hoy, pero eso queda en usted. Usted que teme a Dios, usted que estudia la Biblia, usted que conoce la voluntad de Dios, usted sabe lo que es abominación a Dios, usted sabe lo que Dios ha decretado como algo que no debemos de practicar, usted sabe lo que Dios nos pide en su palabra. Y cuando somos llenados del Espíritu Santo, usted sabe cómo se siente cuando usted por primera vez recibe el bautismo en fuego y comienza a sentir algo diferente dentro de ti, de tu ser, tu alma, tu espíritu, son tocados sobrenaturalmente por el poder, el sello de Dios. Y te sientes diferente la primera vez que hablas en otras lenguas. Y luego te sientes diferente cuando esos ríos de agua viva comienzan a fluir dentro de ti. Y vienen pensamientos de la Biblia que tú no te explicas cómo están ahí. Y das respuestas a preguntas en momentos específicos que tú no estabas preparado para o preparada para hablar de esa manera, para dar esas respuestas que diste. Pues simplemente lo que ocurrió es que ya la mente de Cristo comenzó a trabajar en ti y la llenura del Espíritu Santo abrió esa puerta para que pudieras reconocer que sí, Dios quiere morar dentro de ti porque somos templo del Espíritu Santo. En fin, cada persona siendo llena del Espíritu Santo, cada persona en el temor de Dios se va a dar cuenta hoy en día de estos partidos políticos, que viene a ser que no es que los dos son completamente malos, ni los dos son completamente buenos, sino que viene a ser que un partido es diferente al otro, y un partido hace la diferencia entre la manera de pensar y la manera de hacer las cosas. Un partido se acerca más a las cosas que Dios espera de una nación, de un pueblo en esta tierra. No hay ninguna nación perfecta, no hay ninguna nación buena.
Solo cuando venga Cristo y establezca su reino, el primer reino, entonces habrá justicia en esta tierra. Los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos y en base a ello tomar decisiones que los beneficiarían como nación. Se considera que este tipo de trabajos generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Como estaba diciendo, en el primer siglo y segundo siglo antes de Cristo se le da el origen a los saduceos. Algunos piensan que en el 135 al 105 antes de Cristo, porque Josefo menciona esto y su afiliación a un tal Juan Hircano primero. Sin embargo, hay ciertos datos, y yo creo también que esto es así. Hay datos que indican que los saduceos ya estaban antes del primero y el segundo siglo antes de Cristo. Los saduceos como diríamos hoy, eran personas humanas que querían la vida cómoda, la vida moderna, la vida más fácil. Y entonces eran personas liberales, personas que querían ayudar a todo el mundo, pero como dice el dicho, el fin no justifica los medios. Entonces hay que tener cuidado, porque si se consideraban pueblo de Dios, descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote de la época de Salomón y monarca del Reino Unido en Israel, llevaban un nombre como saduceos que se identificaba o se interpretaba como justos o rectos. Querían hacer justicia, querían la equidad en las personas, en el pueblo, pero hay que tomar a Dios siempre en cuenta. Recordad el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es el primer mandamiento. Y luego el segundo mandamiento, entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cierta manera, los saduceos se quedaban en el mandamiento número 2. Y los fariseos, religiosos, conservadores, más estrictos, se quedaban en el mandamiento número 1. Pero Jesús nos enseñó claramente que tenemos que obedecer. Para que esto sea efectivo, tenemos que obedecer los 2 mandamientos. Porque en estos 2 mandamientos, en el primero y el segundo, se encierra toda la ley y los profetas. Y Jesús lo dijo. Así que eso es lo correcto. No debería de haber ningún problema para aceptarlo. Ni necesita mucha interpretación, ¿no? Estos saduceos, continúa aquí el comentarista, pertenecían a la clase social alta, se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo y contaban con cargos políticos importantes. Esto fue escrito mucho antes de que los partidos políticos llegaran a lo que han llegado hoy, que tienen a la nación completamente polarizada. O sea, la nación está dividida. Entonces, esto no es nada nuevo, pero ahí estaba, porque concuerda con la Biblia, la palabra de Dios, y de hecho está hablando en cierta manera, de partidos, de grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos aquí continúan hablando, o pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Le daban igual importancia a la tradición oral y a las escrituras sagradas. Entonces se hace mención de la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Las principales diferencias entre ellos están enumeradas en cierta manera aquí. Y recuerden lo que leímos en en Mateo capítulo 5, versículo 20, ¿no? Que Jesús específicamente le dice a los que estaban allí en la audiencia: si vuestra justicia, ¿ves?
Esa es la intención de estos fariseos y de estos escribas, ¿no? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablaremos sobre esto más adelante. Yo pienso, según el Señor me inquieta hablar sobre estas cosas, ¿no? Y aquellos que sientan la libertad de escuchar estas palabras y de acompañarme en estos estudios. No sé en estos momentos si subir todo el estudio o subir una parte breve, de 5 o 10 minutos nada más, y luego seguimos una secuencia, ¿no? de lo que estamos hablando. Pero aquí podemos ver que los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, los fariseos pertenecían a la clase media. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. No creían que Cristo iba a venir otra vez a establecer el primer reino. Solo los saduceos eran miembros del Sanedrín y los fariseos eran prácticamente los rabinos, como conocemos hoy, ¿no? Los fariseos no avalaban la relación con el gobierno, creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes, y los saduceos creían en el beneficio político y económico de los gobiernos y fomentaban la relación pública. El gobierno está para ayudarles, quieren que el pueblo crea y dependa de que el gobierno es quien los va a ayudar, es quien los va a hacer que esos problemas sean resueltos. Entonces, a diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley, y los saduceos no creían en la resurrección. En fin, tengo información, sí, sobre los fariseos también, pero estaría alargando el estudio demasiado. No era la intención. El asunto es que estamos en un tiempo crítico en la historia de esta nación, y se acercan unas elecciones cruciales sobre este país, y es necesario que el pueblo se dé cuenta, sin mencionar nombres de partidos políticos, se dé cuenta por los hechos. El árbol por sus frutos será conocido. Y han oído el dicho de que hay un diablito más malo que otro diablito, pero ambos son dos diablos. Uno es mejor que el otro, si se puede decir eso. No quiere decir que estemos de acuerdo directamente con eso, pero en fin, estamos en una situación en que cada creyente, cada estudiante de la palabra de Dios, cada persona debe de buscar la llenura del Espíritu Santo para poder tomar decisiones sabias en estos días en que estamos viviendo, y más respecto a la política de esta nación y a los eventos que se aproximan en unos días. Hay que tomar la palabra y reconocer, llamar al pan pan y al vino vino, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque todo lo demás procede del mal. Entonces necesitamos darnos cuenta que así como había fariseos, había saduceos. Hoy en día los partidos políticos se pueden medir de la misma manera, en cierta forma, obviamente, porque no estamos en una teocracia, ni estamos hablando de que todo el mundo se somete a Dios. Sabemos que no de todos es la fe, pero sí podemos darnos cuenta de que se puede medir esto como los fariseos y como los saduceos. Entonces, la diferencia es clara, y esto nos debe de ayudar cuando estemos estudiando y leyendo la Biblia, y le pedimos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo para que podamos entonces saber elegir sabiamente.
No, yo creo que el ir a las urnas no es ningún pecado. No, las votaciones han existido, especialmente desde el tiempo de los griegos y luego los romanos con su senado y con todo lo que se estableció primeramente en la República y después bajo el imperio de los emperadores. La política siempre ha existido. Entonces, no es incorrecto que usted vote, pero cuando lo vaya a hacer, recuerde a los fariseos y recuerde a los saduceos. Los dos no pueden estar bien. Los dos no son el mismo partido. Hay una diferencia grande. Entonces, a través de la Biblia y de la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda a discernir cuál de los dos es el que conviene más para los tiempos en que estamos viviendo y conforme a los propósitos de Dios. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: al que te bendiga, Abraham, yo le bendeciré. Al que te maldiga, Abraham, yo le maldeciré. O sea, que el que te bendiga, el que bendiga, ayude a Israel, será bendecido y ayudado por Dios. Al que maldiga, le haga daño y hable injustamente sobre la nación de Israel, Dios hará lo mismo. Dios le maldecirá y Dios no le ayudará. Entonces, tenemos que recordarnos esto, que aunque estamos en el nuevo mundo, no podemos olvidarnos de lo que pasó y está pasando en el viejo mundo. Es otra manera de decirlo. Israel está ya lejos de nosotros, pero estamos conectados con los principios y los valores en los cuales esta nación fue establecida. Tenemos los principios y valores semejantes entre la nación de Israel y la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos los 10 mandamientos como una plataforma en la rama judicial para establecer las leyes en la rama legislativa. Y tenemos una división en el gobierno donde una rama chequea a la otra y tratan de mantener un balance, pero necesita todo esto hacerse conforme a cómo fue establecida esta nación por orden de Dios. No sea que algunos sean hallados resistiendo a Dios. Dios estableció los 10 mandamientos. Esta nación estableció los 10 mandamientos. No hay otra nación en toda la tierra que tenga estos mismos valores tan cercanos a los valores de Israel como los tenemos nosotros. Hay mucho más que hablar sobre estas cosas, pero es un buen comienzo cuando nos estamos acercando ya a esos días en que millones van a salir a las urnas para votar. Y entonces llegará el momento en que tengan que tomar una decisión, que lo hagan conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima vez que nos podamos comunicar por estos medios. Amén y amén.